Qué gusto que podemos estar nuevamente conectadas. El día de hoy tenemos un tema muy especial que vamos a estar compartiendo. Seguimos con nuestro libro Más allá del espejo, Descubre tu inteligencia espiritual. Ya hemos estado viendo 4 lecciones. Una de ellas la dividimos en dos. Entonces ya hemos tenido cinco sesiones en las que hemos estado estudiando este libro. Ya vimos la primer parte del libro que habla acerca de de ese como lindo terreno que nosotras hemos querido experimentar a través del estudio de la palabra de Dios. Y esta primera parte se llama Sé sabia. Entonces, pues tuvimos que investigar qué es lo que significa ser sabio. También tuvimos que ver esta contraparte de lo que es lo contrario a la sabiduría, que es la necedad. Vimos que definitivamente el terreno de la necedad no nos encanta y que queremos tener toda la disposición para que en nuestra vida haya sabiduría y no haya necedad. Y entonces, al ir descubriendo todo esto, nos dimos cuenta que el principio para que nosotras podamos encontrar sabiduría radica en solo una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Pues el temor de Jehová, que nosotras podamos tener una relación íntima con Dios. Y justamente el día de hoy vamos a hablar acerca un poco de lo que es eso. Estamos comenzando la segunda parte de nuestro libro y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de creer. Lo importante que para la sabiduría es que nosotras podamos creer. Hoy vamos a hablar acerca de, pues, en gran parte de lo que es la fe y, pues, este capítulo explora de manera muy importante la importancia de la fe. La fe eh, que, que la vamos a estudiar desde una perspectiva espiritual, una perspectiva también que sea práctica, pero vamos a destacar cómo la fe puede transformar la vida de una persona. Y la fe también transforma la manera en la que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Así es que vamos a entender mejor lo que significa tener fe y no nada más tener fe, sino tener una fe verdadera. Y también vamos a estudiar un poco cómo evitar caer en creencias que no sean correctas, que son erróneas, y cómo cultivar una fe que realmente nos conecte con Dios y nos permita cumplir con su propósito para nuestras vidas. Así es que el día de hoy, este es el objetivo principal, la fe verdadera. Y yo puedo poner este como primer subtítulo. La fe verdadera es crucial. Así es que a mí me gustaría que en este momento tú pudieras hacer como un recuento de tu vida, que pudieras empezar a recordar y a pensar, ¿qué soñabas cuando eras niña? ¿Soñabas cuando eras niña? Ah, claro que sí, todas soñamos, ¿verdad? Todas teníamos ciertas ilusiones, incluso también podemos decir que cuando éramos niñas teníamos como ciertas metas que nos gustaría lograr. Yo conozco a una mujer el día de hoy que desde muy pequeñita soñaba con ser médico, pero literal, literal, era su sueño. O sea, tú la volteabas a ver desde chiquita y su mami te platica, ella estaba curando a todos sus muñecos, a persona que veía ya la estaba recetando. O sea, cada una de nosotras podría ser un sueño en cuanto a lo que proyectábamos para nuestra vida, o podría ser un sueño, por ejemplo, el otro día yo le preguntaba a mi hija, ¿tú qué soñabas cuando eras más pequeña? Porque ella es pequeña, ¿verdad? Y ella me decía que me salían burbujas de las manos y yo, ¡ay, qué lindo! Esos son sueños de niños, ¿verdad? Pero yo quiero preguntarte a ti, y en este momento sí me gustaría que tú como que pudieras meditar en eso. ¿Qué era lo que yo soñaba cuando era niña? Fíjate que es importante pensar en esto, porque cuando podemos poner como en una, como entender lo que significa la fe, es importante que puedas entender que es como los sueños, es esa capacidad de ver de una manera abstracta las cosas. Una cosa
es lo que ven nuestros ojos y lo podemos tocar porque es algo que es concreto. Pero lo que es abstracto es aquello que no podemos ver y sin embargo lo podemos imaginar. Hasta en ocasiones te puedo asegurar que hasta oler y sentir, aunque no lo estás viendo, lo puedes hasta, o sea, tus sentidos como que en ese punto se agudizan. Entonces podemos decir, soñar es una capacidad del pensamiento. A este pensamiento los psicólogos lo llaman un pensamiento abstracto y es esta capacidad de soñar, esa capacidad de ver más allá de lo que perciben nuestros sentidos. Y bueno, si seguramente tú ya leíste este capítulo, si no te invito a que lo leas, por ahí hay una historia de un gusanito, pero de esa no vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, ya saben que a mí los chistes y las anécdotas curiosas, pues de repente se me dan, ¿verdad? Y hablando de sueños, ahí les va. Iba una mujer al médico y le dice al médico, doctor, he estado teniendo unos sueños muy, muy inquietantes. Primero, soñé que nos invadían unos extraterrestres. Luego soñé que los extraterrestres me secuestraban y me llevaban a su planeta. Después soñé que dos de ellos, muy guapos, se enamoraban de mí y peleaban para ver quién se casaba conmigo. Le dice el doctor. Bueno, pues sí son sueños muy inquietantes, señorita. Pues mire, le voy a dar permítame tantito y ya se va el doctor y regresa. Le voy a dar esta pastilla. Tómese esta pastilla antes de dormir, a ver si puede dejar de tener esos sueños. Y la señorita le dice, ay, doctor, puede ser que comience mañana? Es que hoy es la boda. Ay, mira, nada más. Bueno, ahí les va otro. Están lavando unas señoras en la azotea y una le dice a la otra, ¿qué crees, amiga? Anoche soñé que iba a Europa otra vez. ¡Ay! ¿A poco ya has ido a Europa? Le dice su amiga. No, es que ya lo había soñado antes. Toing. Bueno, yo y mis cosas curiosas, ¿verdad? Están una mujer, un día se levanta por la mañana, despierta a su marido y le dice, cariño, cariño, he tenido un sueño maravilloso. He soñado que me regalabas un collar de diamantes y esmeraldas para mi cumpleaños. ¿Tú qué crees? ¿Qué querrá decir mi sueño? El marido le contesta, pues te tendrás que esperar, lo sabrás el día de tu cumpleaños. Llega el día del cumpleaños tan deseado por la esposa y el marido llega a casa con un paquete en la mano. La mujer, muy emocionada y sin poder esperar a que se lo dé, se lo quita de las manos, rasga nerviosa el papel, abre rápidamente la caja y encuentra un libro titulado El significado de los sueños. Ah, ay, disculpen, pero quería que nos pudiéramos reír un poco. Soñar no cuesta nada, soñar es lindo. Es esa capacidad que Dios nos da para poder esperar las cosas, para ver más allá de lo que tenemos en este momento. Es una clase de fe, como lo que nos dice en la Biblia Pablo. Pablo en Hebreos tiene un versículo muy lindo y muy especial que tiene que ver justamente con la fe. Este versículo lo encontramos en Hebreos 11:1. Este versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios quiere que nosotras tengamos fe, que nosotras soñemos, que esperemos cosas más allá de lo que tenemos y que podemos ver en este momento, que no perdamos esa capacidad. Luego nos volvemos muy duras con nosotras mismas cuando nosotras mismas hemos recibido muchos golpes en la vida, porque hemos soñado y los sueños, pues en ocasiones no se cumplen. También nos volvemos como muy, muy duras, muy amargadas o muy, muy frías, porque incluso llegamos a decir, yo ya no voy a soñar, porque perdemos esa capacidad que Dios nos dio de tener convicciones. Después de ciertas cosas que nos pasan en la vida, a veces eso nos llega a frustrar y nosotras somos muy duras con nosotras mismas. Y entonces nosotras mismas como que cercamos una barrera que, que simplemente es que nosotras no estamos dispuestas a seguir intentando.
Y sabes, en este momento me gustaría decirte, seguramente tú tienes un sueño, algo que estás esperando o algo que has esperado ya por algún tiempo. Y yo te puedo decir, sigue esperando, sigue creyendo, no dejes de soñar. Yo sueño con cosas muy superiores a lo que soñaba yo cuando era niña. Eh, Como esos sueños de, ay, bueno, en mis sueños soñé que volaba, ¿verdad? ¿Y eso qué? Realmente eso como que no tendría ninguna trascendencia. Sin embargo, hay sueños en este momento de mi vida que te puedo asegurar que, eh, pues, probablemente en algún momento, en alguna circunstancia, como que los vi que se pudieran haber detenido. De alguna manera, puedo decirte, bueno, pues, hay sueños en mi pasado que realmente si ahorita me pongo a pensar, pues, ¿de qué me serviría que yo volara?, ¿no? ¿De qué me serviría, este, pues, esos sueños que realmente eran irreales? Pero ahorita te puedo decir que yo quiero cosas que son más especiales, como, eh, la restauración en la vida de alguien muy especial para mi vida. La restauración de la vida de mi cuñada, es un sueño que yo tengo y espero que el Señor me conceda. Espero en el Señor que Él me conceda el que yo pueda ver a mis hijos sirviendo al Señor. Déjame decirte, tengo la certeza de lo que estoy esperando, porque yo sé que, aunque no lo puedo ver, la convicción la tengo en que puedo confiar en que Dios está obrando y que Dios está al tanto de mis sueños, al tanto de mis anhelos, al tanto de cada detalle que Él ha sembrado en mi corazón y en mi mente. Y he visto que a lo largo de mi vida, eh, pues, aunque sean como sueños muy pequeños, muy curiosos, Dios me ha permitido ver que Él ha preparado mi vida para que esos sueños se vayan cumpliendo. Eh, Uno de esos sueños que yo tenía cuando era pequeña, yo creo que la mayoría lo conoce, ¿no? Yo a mis 7 años hasta escribí una nota por una clase bíblica que compartía, la que fue la directora de la iglesia infantil cuando yo era niña. Y dentro de esa carta yo escribí: "Me quiero casar con un pastor". Y bueno, pues el Señor preparó mi vida para llegar a ese punto. Y déjame decirte, seguramente yo te puedo decir que ahorita los sueños que tengo probablemente no los veo, pero déjame decirte, no tengo prisa, porque puedo ver por fe que Dios va a hacer algo, que Dios va a obrar de una manera especial. Y yo te puedo decir que puedo ver que lo que estoy poniendo en las manos de Dios, Él va a actuar. Esto es, como dice este título, ¿no? Mirar más allá del espejo. ¿Tienes ese sueño? ¿Tienes algún sueño? Pues yo te invito a que en este momento ores conmigo y pongamos este sueño en las manos de Dios. El sueño que tú tengas, ese sueño probablemente de cuando eras niña o probablemente el sueño que tengas en este momento en tu vida. Ten la certeza que Dios lo tiene en sus manos. Bendito Dios, cuántas gracias te damos porque podemos confiar en ti. Podemos confiar en que tú nos escuchas, que tú nos conoces, que tú sabes lo que es mejor para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, para lo que tú quieres para nosotros. Señor, ayúdanos a confiar en que nuestra vida está en tus manos, que tú tienes a nuestras familias en tus manos, que tú tienes nuestros proyectos en tus manos y que podemos tener la convicción y confiar que estos sueños, si los ponemos en tus manos, tú les vas a dar dirección. Tú los vas a llevar, Señor, en tus manos para que nosotras podamos estar tranquilas y confiadas, porque queremos ponerlos delante de ti para que se haga de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú nos conoces. Gracias, porque yo sé que este sueño probablemente parezca imposible, pero está en tus manos y yo puedo descansar en eso. Lo dejo en tus manos, Señor, y puedo descansar porque sé que tú ya me escuchaste.
En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pongo en tus manos también a cada una de las personas que están escuchando este, este estudio, Señor. Pongo en tus manos sus sueños, pongo en tus manos sus anhelos, sus hogares, sus familias, su economía, su salud. Señor, tú bendice y que cada una de nosotras podamos descansar en ti. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, pues no es como para entristecernos, ¿verdad? Sino para creer que se puede. Puedo creer que esta realidad puede cambiar porque hay un Dios todopoderoso que permite alegrar mi corazón, alegrar mi mente, alegrar mi vida, porque sé que Él está conmigo. Así es que, hermanas, vamos a tener confianza, confianza en que nuestra vida le pertenece a Él y Él es el que le da sentido. Entonces, pues, ¿qué significa? Es pues la fe. Yo te puedo decir que así como estudiamos en el libro, ¿verdad? La fe es seguridad, es confianza, es esperanza y no nada más es una esperanza, sino que es una esperanza firme. Por la fe, porque yo creo en ese Dios todopoderoso que está encima de esta realidad, entonces yo puedo tener seguridad, puedo tener confianza y puedo tener una esperanza firme. Y entonces vamos a estudiar qué es la fe. Es esa bendita habilidad de ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. Es esa enigmática posibilidad de conocer realidades que son superiores a las que podemos tocar, tangibles aquí y ahora. También la fe es esa maravillosa cualidad que nos permite incluso oler, saborear y disfrutar lo que todavía está por venir. Es esa bienaventurada capacidad de atesorar convicciones que impulsan nuestros pasos. Como yo puedo decir que como yo tengo esa capacidad de ver lo que será, entonces la fe se convierte en ese motor que me impulsa a trabajar para lograrlo. Es así de simple. Cuando yo sé bueno, cuando nosotros podemos tener esa fe, entonces esa fe nos impulsa a realizar aquello que estamos buscando. Por ejemplo, yo te puedo decir, en algún momento de mi vida, cuando yo tenía esos 7 años y escribí aquella carta que decía, me quiero casar con un pastor, pues la verdad es que mi anhelo era poder servir a Dios de tiempo completo. Y pues yo sabía que yo me tenía que preparar, ¿verdad? Y entonces pues yo empecé pues, desde bien jovencita, me metía a todas las clases que hubiera, me metía a todo lo que hubiera para poder capacitarme, porque yo sabía que Dios me estaba llamando a mí a servirle. Pero así como que de plus yo le decía, pero si puede ser con un pastor sería maravilloso, ¿verdad? Y pues cuando tuve la oportunidad y cada vez que yo tenía como esa oportunidad, pues buscaba prepararme, buscaba estar lista, ¿verdad? Porque pues yo también decía, bueno, pues quiero un pastor que esté dedicado y que esté comprometido. Entonces, pues yo también me quiero comprometer y yo también tengo que hacer lo que a mí me toca, porque Dios tiene un llamado para mí. Independientemente de lo que le vaya a dar a mi esposo, Dios tiene un llamado para mí y yo quería estar preparada. Porque yo sabía, bueno, mi llamado no es el pastorado, mi llamado, cuando decidí casarme con el pastor Samuel Turcot, mi llamado, pues, era ser ayuda idónea de ese varón, pero, pues, también yo tengo el llamado pues, en este momento, compartir con mujeres, de ser madre, de poder impactar a mis vecinos. Ese es mi llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es ese propósito que Él ha dejado en tu corazón, en tu vida, a lo largo de tu historia? Es la fe, esa inquebrantable fuerza que le da firmeza y poder a nuestro andar para superar obstáculos y lograr grandes metas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una corredora. Una corredora tiene una meta bien visualizada, pero correr no es fácil.
Correr implica cambios, implica cansancio, implica sed, implica calor, implica incluso agotamiento, probablemente cuestas hacia arriba y también la competencia contra otras personas. Pero una corredora debe de tener bien clara su meta y a pesar de todo eso, llegar al final. De la misma manera, así es la fe. Es esa inquebrantable fuerza que le da firmeza y poder a nuestro andar para superar obstáculos. No significa que al ser corredora ya llegue del otro lado. Necesito trabajar y necesito trabajar para incluso entrar a la carrera. Debo estar preparada antes, durante y en el proceso para poder llegar a la meta. Entonces, la fe también es la capacidad de mirar más allá del espejo, es esa capacidad de mirar más allá de la superficie. Y entonces vamos a seguir con este versículo y a lo largo de todo este estudio, creo que nos debe de quedar bien claro en qué está enfocada nuestra fe como hijas de Dios. Es pues la fe, es ese don otorgado por el Creador para que nosotras nos podamos relacionar con Él y que en esa relación que tengamos con Él podamos llegar a ser todo aquello para lo que Él nos creó. Esa es de la fe de la que estamos hablando en esta tarde. No es una fe cualquiera. La humanidad ha utilizado el término fe como se le ha antojado a lo largo de la historia. Si podemos ver en el tema de los cuentos de hadas, las fábulas, las películas, todas están, hasta escriben la palabra fe, ¿verdad? Este, y es como parte de lo que más resaltan, ¿no? Las sectas religiosas y hasta corporaciones no religiosas hablan de ella como de un poder mágico. Hablan de la fe, tanto teólogos como filósofos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, publicistas y por supuesto brujos, chamanes, adivinos, gurús y magos. Se habla de ella así en la iglesia como en el mercado y en la universidad, en el campo y en las grandes ciudades. Mensajes como podemos encontrar cuando estamos en nuestro diario vivir, decretos, oraciones y frases cursis de superación personal fluyen en Internet por miles, promoviendo la fe sin realmente conocer de lo que están hablando. En este mundo se le tiene fe a cualquier cosa, a una crema, a un doctor, al horóscopo, a Santa Claus, al espíritu de la Navidad, a un ídolo, a una ovejita de juguete, a un profeta, etcétera. Para muchos, la fe es un secreto poder humano para lograr lo imposible, pero es allí donde nos debemos de detener y poner como nuestras antenitas de vinil. Más que un poder humano para conseguir milagros, la fe es el canal que Dios provee para que nosotros nos relacionemos con Él. Eso es la fe. Es ese canal que Dios nos ofrece para que nosotros podamos tener comunión íntima con Él, para que nos relacionemos con Él. Hemos estado hablando en estos últimos estudios que hemos tenido que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y nos damos cuenta que el temor de Jehová a lo que nos lleva es a tener una relación íntima y personal con Él. Y cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, es entonces que podemos llegar a entender el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces a través de este canal que Dios provee para nuestra vida, que es la fe, nosotras podamos llegar a lograr ser todo aquello para lo que Dios nos creó. Ante tanta interferencia y tergiversación del plan de Dios, es vital que nosotras estemos dispuestas a escuchar lo que Él, el autor de la fe, nos dice. Para entender qué es la fe y para que aprendamos a creer como Él espera que nosotros lo hagamos, ¿qué es lo que necesitamos? Hay un solo camino. Debemos ir a Él, debemos ir a su palabra. Sabemos que las mujeres somos como un poquito más propensas a creer, a tener fe, pero también como somos como más vulnerables en este aspecto, somos más propensas a caer en emocionalismo, en supersticiones, en fantasía y
en pseudofe. Por eso es bien importante que para que nosotros podamos agudizar nuestra inteligencia espiritual, tengamos esta capacidad de creer y aprendamos a hacerlo como Dios espera que nosotros creamos. No nada más por decir creo ya es algo no es suficiente. Debemos hacer, lo importante es que aprendamos a entender la diferencia entre lo que el Señor nos dice en su palabra, que es la fe, y lo que el mundo o las, pues, ciertos flashazos nos quieran decir que eso es fe. Y déjame decirte que cuando caemos en una fe equivocada, entonces eso se puede tomar como insensatez y podemos decir, bueno, pues parte de la insensatez es no creer, pero el no creer es también no poner la fe en el lugar correcto. La fe o capacidad de creer es una de las más hermosas facetas de la inteligencia espiritual que hemos estado estudiando en estos últimos capítulos. eh, esta inteligencia espiritual que nosotros podemos entender que es la sabiduría. Contrariamente a lo que muchos necios pregonan, afirmando que tener fe es usar poco la inteligencia, porque ellos piensan que es como cancelar el razonamiento y la lógica, realmente nos podemos dar cuenta que cuando tenemos fe, es todo lo contrario, porque estamos ejerciendo una inteligencia que es superior. ¿Recuerdas lo que hemos estado estudiando en estas últimas sesiones? El sabio Santiago nos aconseja, bueno, pues casi vimos un capítulo completo del libro que hablaba acerca de la sabiduría, ¿verdad? Que para ser sabias, lo que nosotros necesitamos era hacer un pedido, nosotros necesitábamos hacer ese pedido de sabiduría. Esto viene en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, perdón, es que se me movió aquí. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero déjame decirte que no se queda allí. Eh, Hay una condición. Y déjame decirte que cuando he estudiado, cada vez que vemos una promesa de parte de Dios, todas las promesas tienen una condición. Y aquí te dice en Santiago 1:6, pero pide con fe. Él da una condición para que nuestro pedido de sabiduría llegue a domicilio y sin contratiempos. Es así como cuando haces tu pedido por internet y te dicen, ¿y entre qué calles y de qué color y cuáles son las especificaciones? Pues déjame decirte que para hacer este pedido de fe, tú necesitas este pequeño detalle que viene en el versículo 6. Pero pide con fe. Sin fe no hay sabiduría. Sin sabiduría no hay fe. Así de simple. La fe es una faceta de la sabiduría o de la inteligencia espiritual, como lo hemos estado estudiando. Y después de eso, Santiago le da un pincelado allí a este boceto tan especial, con un boceto, como aquí dice la hermana, es como un boceto marino, para describir la inconsistencia y la necedad de una vida sin fe, que viene del versículo 6 al versículo 8. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una ola de mar no puede permanecer firme en un sitio. No tiene cimientos debajo de ella y no tiene, no tiene un cuerpo que le dé forma. Es inevitable porque que el viento la va a llevar de un lado al otro. Ah, y cuando está la ola del mar, no tiene cómo hacerle frente a ese viento que la empuja de un lado hacia otro. De la misma manera, así es una mujer que no tiene fe. Aquí lo vamos a englobar para las mujeres, ¿verdad? Aquí dice, pero el qué, pero la que.
¿sale? Entonces, cuando no hay fe, nuestra vida va a ser como esa ola del mar. Nos dicen una cosa y lo creemos, nos dicen otra y también, y es así como ese vaivén en la mente del ser humano que no nos permite tener esa estabilidad. Y déjame decirte, la incredulidad, que es rechazo o dificultad para creer, es una gran barrera que puede limitar y que coarta y aprisiona la mente de los faltos de sabiduría. Una mujer que encuentra sus más grandes barreras, te puedo asegurar que estas grandes barreras las tiene ¿en dónde? Exactamente, en la mente. Las barreras más grandes de la mujer se encuentran en su propia cabeza. La barrera de la incredulidad es una de ellas. Una mujer incrédula se conforma con la realidad visible y tangible. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo toco, no te puedo decir que sea real. Pone su confianza en esa única realidad, la que se termina, la que del polvo viene y al polvo vuelve, privándose de disfrutar las dimensiones infinitas y trascendentes de lo que es eterno y de lo que es invisible. Pero nosotras que creemos tenemos nuestra mira en la eternidad. Tenemos nuestra mira en ese estado perfecto de, de, de disponer nuestra vida en las manos de Dios y podemos, aún en medio de una circunstancia complicada, aún en medio de una adversidad, podemos tener paz perfecta y podemos tener armonía. Dios tiene preparado para nosotros grandes cosas y por la fe sabemos que esas cosas están preparadas. ¿Por qué? Por lo que yo estoy haciendo, porque soy maravillosa, porque me estoy esforzando demasiado, no, porque Cristo pagó por nosotras, para que nosotras pudiéramos disfrutar de eso. Lo peor, lo peor de todo es que una mujer incrédula, una persona que no cree, no conoce a Dios y por ende no confía en Él. Ante las circunstancias adversas que rebasan sus limitados recursos, la mujer que no tiene fe no puede mirar bendiciones u oportunidades, no tiene esperanza en que algo bueno va a venir. Para ella, todo está mal y solo espera que las cosas empeoren. No quiero generalizar, pero eso es lo que pasa cuando no hay algo en lo que podamos depositar nuestra fe que sea verdadero. Es esa clase de mujer que llena de amargura en medio de sus problemas expresa, ¿Cuándo van a que llegar? viene lo O sea, peor. va a llegar esta tercita Déjenme para la silenciar casa. aquí. Listo. Es que viene lo peor. O esa mujer que dice, nunca me va bien en la vida. Yo solo tengo problemas. Y si acaso ella toma en cuenta a Dios, solo lo hace para decir, a mí Dios no me bendice. ¡Ah! Qué duro, ¿verdad? Pero para una mujer que no tiene fe, el dudar se convierte en su credo, en su religión. Realmente allí está basada su fe, en no creer. La falta de fe es una engañosa barrera que, que se, que se genera en la mente a base de dudas, de incertidumbre, sospechas, escepticismo y temores. Esta barrera la va encerrando en esa prisión de la desconfianza y la congela de una manera en la que está cegada para poder mirar más allá, eh, porque no puede ver a Dios y no puede ver los propósitos que Dios tiene para su vida. Y entonces viene indecisión, viene vacilación, viene, eh, viene tantas cosas que lo único que hacen es como ir apachurrando su vida. Pero sobre todo, y más trascendente, la necedad de no creer es uno de los peores crímenes que puede un ser humano cometer contra sí mismo, porque se condena a vivir separado de Dios. Juan 3:18 dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creer es una terrible manifestación de falta de sabiduría. Y entonces, pues nuestra vida se complica demasiado. Aquí el punto es que nosotras creamos de manera correcta. La incredulidad no solo se manifiesta como falta de fe, también se manifiesta como una fe que es equivocada. Esa que no puede llamarse fe, porque, ah, porque aunque la puedan llamar fe, es incredulidad, porque es una fe equivocada. La barrera de la incredulidad se levanta también con ladrillos un poco más sutiles, unos que tienen apariencia de fe, que pretenden suplantarla, que quieren poner sustitutos de la verdadera fe, por lo que muchos son engañados. Creyendo que tienen fe, se han convertido en incrédulos, porque están desplazando la verdad, creyendo que su fe les acerca a Dios. Se alejan de Él y precisamente por su forma equivocada de creer, se convierte en incredulidad. La fe, para que nosotros la podamos distinguir de lo que realmente es fe e incredulidad, tiene que tener estos dos puntos. El primero, la fe nos relaciona con Dios, a través de la cual nosotros podemos conocer a Dios y nos permite ser en Él todo aquello para lo que Él nos creó. La verdadera fe no es creer en mí, no es creer en uno mismo, ni en las instituciones, ni en ídolos, ni en los objetos, ni en rituales religiosos. El punto es que la fe me lleva a relacionarme con Dios y en poner la mira en lo que Dios puede hacer y en lo que Él es. Muchas veces lo grave de la necedad de una fe equivocada es que en lugar de acercar al ser humano a Dios, lo aleja cada vez más y más, pensando en estos atajos, como puede ser la religión, la religiosidad. Ah, pues es que yo tengo que hacer para poder llegar a Dios. Cuando nos damos cuenta que para acercarnos a Dios debemos acercarnos a Jesús y solo la fe en Él nos acerca a Dios. Sin embargo, a veces el ego humano nos motiva a seguir reglas para obtener algo, porque el principio en ello es que el ser humano puede lograr salvarse por sí mismo. El personaje central de esta clase de fe es el ser humano legalista y su fuerza de voluntad para cumplir con una religión. Eso debemos de sacar nuestras antenas y decir, ay, lo que estoy haciendo es religiosidad o sí es una comunión íntima con Dios. Credulidad, la incredulidad de creer en todo. Parece como muy paradójico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero déjenme decirles, en alguna ocasión mi esposo se subió a un taxi y ya cuando se sube al taxi voltea y dice, ay, mira, trae una pata de conejo, pero allí trae también al San Charbel. Ay, pero más abajo está el budita. Y después del budita tenía una imagen de un santo. Y del otro lado tenía, bueno, no te voy a decir que tantas imágenes tenía pegadas por todas partes, le estaban colgando, este, traía una pulserita magnética de no sé qué. Y entonces mi esposo le pregunta, oiga, ¿y por qué con tantos? O, pues, ¿a cuál le va? Y le, pues, así, jefe, para no errarle. O sea, pues, para no equivocarme, pues les voy a todos, ¿no? Y con todos, pues pongo como ese collage en el cual esta persona estaba depositando su fe. Ya, o sea, así como este señor en el taxi, hay muchas personas ya se van a una limpia con el chamán, siguen el orden del Feng Shui, en su casa invocan la sangre de Cristo como un conjuro para que les proteja, se ponen la pulsera magnética de la buena suerte, por todo por si acaso, ¿verdad? Y entras a su casa y la Biblia abierta en el Salmo 23. O sea, creen en todo, pero dejan de poner su mirada en Jesús y entonces eso se vuelve incredulidad.
pensamiento mágico, la incredulidad de quien cree en la fe. Déjame decirte que en esta época también le atribuyen todo al poder de la fe, como si la fe por sí misma tuviera poder. Pero aquí hay un pequeño detalle. Es la fe que está basada en la fe. Es poner toda la confianza en la acción de creer como único fundamento de la fe. Ese pensamiento mágico es creer en algo, bueno, más bien, es creer que va a pasar algo solo porque yo lo creo. Es creer porque lo siento. Se expresa en frases como, ya me vi, me late, tengo una corazonada, etcétera. Es pensar que los acontecimientos dependen de la fe. Es creer que porque yo lo declaro, lo decreto, lo conjuro, lo ato, lo desato, lo que yo desee, ese pensamiento va a suceder. Y ese es un pensamiento mágico. Es la fe que gira en torno a sí misma, gira en torno al sujeto que cree, al ego que ejerce la fe. Y eso es muy delicado. También otro detalle es la superstición, es la incredulidad de creer en poderes sobrenaturales, atribuirle carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, este, pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. La palabra clave en ese tema es la atribución. Los hechos acontecen, pero el supersticioso elige atribuirlos a una relación causal entre acontecimientos y toda clase de fuerzas sobrenaturales. Sería interminable la lista de ejemplos de las creencias supersticiosas que adopta la humanidad. Yo no soy supersticiosa porque es de mala suerte. No es cierto, hermanos. Ay, perdonen el chiste, ¿verdad? Pero bueno, déjame decirte que muchas veces tendemos a caer en estos errores, eh, suplantando la fe por cosas que son incongruentes. La autoconfianza, la filosofía del pensamiento positivo, el poder de la oración. Déjame decirte que también incluso en el ambiente de nuestras comunidades, en nuestras iglesias, también podemos escuchar que es atribuirle a la oración el poder de lograr milagros por sí misma, el poder de la oración. Sí hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Se habla mucho del poder de la oración. Y sí, hay un poder en orar. Y ese es el poder, bueno, ¿cómo te lo explico? O sea, cuando nosotros oramos, sí hay poder, pero ese es el poder de estar en comunión con Dios. Eso es lo lindo de la oración. La oración en sí no es lo que tiene poder, sino que nosotros, al ir a los pies del Señor, entonces podemos desahogarnos y estar en comunión con Dios es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Pero pensar que solo por orar vamos a obtener lo que nosotros deseamos es un error. Hay incluso quienes dicen que con nuestra oración movemos la mano de Dios. Eso no es fe, eso es superstición, un pensamiento mágico y de autoconfianza. Nosotros no podemos mover la mano de Dios. Él es soberano. Él no depende de nosotros, ni se mueve por causa de nuestras oraciones. Él es maravilloso. Dios nos concede peticiones, pero nosotros no hacemos los cambios por nuestra oración. Quien hace los cambios es Dios. Si nosotros oramos y Dios nos responde, es porque así era su voluntad. Y entonces, eso nos debe de quedar muy claro. Recuerdan que hace 8 días, bueno, las que pudieron escuchar, yo les decía, qué importante es que nosotros no creamos todo como embudo, ¿no? Así que a todo lo que me cae y ya lo recibo. Y tampoco que frenemos a todo le digamos que no, porque eso también nos vuelven fanáticas. Es bien importante que aprendamos a usar como un cernidor para nuestra mente de todas aquellas cosas que estamos dejando que entren a nuestra vida, pero debemos cernirlas. ¿Y cómo las vamos a cernir? Estudiando la palabra de Dios, conociendo a Dios. Eh, Incredulidad es confundir fe con religiosidad,
con pensamiento mágico, con superstición, con pensamiento positivo, optimismo, autoconfianza, etcétera. Porque eso aleja al ser humano de Dios en lugar de acercarlo. Una mezcla de todas estas formas de pensar es lo que se configura como una falsa fe en este tiempo. Es interesante que nosotros vemos a la gente creyendo de esta manera en ambientes seculares sin Dios, y de la misma manera los podemos ver creer en ambientes religiosos con una fe que es contaminada. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que yo creo que lo has escuchado también en los escritos de la hermana Yani. Dice, la fe no es la creencia de que Dios hará todo lo que tú quieras. La fe es la creencia de que Dios hará lo correcto. Y ahí está la diferencia, en poder reconocer que Dios está detrás de todo. La fe no es una abracadabra, ni una varita mágica, ni una lámpara de Aladino. Nos debe de quedar muy claro que si la fe es concebida como un medio y poder mágico para obtener deseos y sueños, es una fe equivocada, y eso es necedad. Entonces, debemos recordar que la fe es el medio a través del cual nosotras nos podemos relacionar con Dios y lograr ser todo aquello para lo que Él nos creó. Creo que esta frase la he repetido en varias ocasiones y en este capítulo la vemos escrita constantemente porque es cierto, la fe es ese medio a través del cual nos relacionamos con Dios. Entonces, nosotros debemos poner nuestra fe en el mejor lugar, disponer nuestra vida en Dios. Y entonces, ahora sí, viene lo más importante, la sabiduría de creer. Tal vez por los desfiguros de algunos que creen equivocadamente, o tal vez en reacción a la histórica cerrazón religiosa de los legalistas, o simplemente porque la mente corrupta del ser humano es ciega ante la verdad de Dios, es que hay un considerable sector escéptico de la humanidad que ha relacionado el tener fe con usar poco la inteligencia y desusar el razonamiento y la lógica. Acerca de esta desventurada facción que proclama lo que significa creer, que por así decirlo dicen que es privarse de pensar y cerrar la mente, la Biblia dice lo siguiente en Romanos 1:21. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En realidad, tener fe de la manera en que Dios la diseñó es potencializar la inteligencia, usándola más allá de la lógica básica y abrir la mente a la posibilidad de cosas que ni siquiera podemos pensar. No, no creer es privarse de usar una forma de pensar fuera del ordinario, cancelar el uso de un gran potencial de nuestro cerebro. Y la fe, entonces, es ese pensamiento abstracto. Tener fe es una forma de pensar que rompe los límites del pensamiento rústico, de ese que nada más es tangible. Tener fe es usar tu cerebro de una manera en la que está poco acostumbrado a funcionar. Tener fe es tener una mente abierta para comprender el mundo desde una perspectiva que supera las dimensiones horizontales y verticales de tus sentidos, de tus valores, de tus creencias, para poder percibir en dimensiones superiores la realidad medible, visible y tangible. Entonces, podemos ver que tener fe correcta es utilizar la inteligencia espiritual. Es decir, tener fe es ser sabia. Colosenses 2:2 y 3 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Entonces, como veíamos hace poquito, ¿verdad? Es quitar de nuestra mente esos patrones de pensamiento que se convierten en incredulidad o una fe equivocada y los debemos eliminar para que puedan ser sustituidos por estos nuevos patrones de pensamiento que son la fe. Recuerda, en nuestro cerebro hay mucho, mucho por estrenar. Y para que nosotros podamos acceder al terreno de la fe, necesitamos derribar la barrera de la incredulidad. Veíamos la barrera de la duda, ¿verdad? Para poder caminar en ese territorio que fue planeado por Dios
lleno de luz, lleno de color, lleno de esperanza y lleno de sueños, porque Él los plantó en nuestra vida, de gozo y paz. Para movernos y disfrutar la maravillosa dimensión de la fe, nosotras debemos estrenar una nueva manera de pensar. Y eso es lo que dice la palabra. Hebreos 11:6, creo que lo habíamos mencionado, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe pertenece a nuestra esencia como seres humanos. Dios nos creó con esa capacidad de creer, precisamente porque la fe es el medio para relacionarnos con Él. Dios diseñó nuestro cerebro para que nosotros podamos tener fe, lo cual significa que en la forma en la que nuestro cerebro está estructurado, existen los dispositivos y el cableado correcto que hacen posible que nosotros podamos tener fe. Y entonces nosotras podemos descansar en que Dios tiene planes para nuestra vida. No basta con solo saber cuál es la verdad. Necesitamos aferrarnos a ella, atesorarla y que ese sea parte de nuestro pensamiento de rutina, que ese sea el que pueda salir cada vez que estoy en una circunstancia complicada, cada vez que estoy enfrentando una adversidad. La fe debe ser activa, debe ser estimulada, debe ser ejercitada para que tome una forma muy especial y que esa forma sea como el pensamiento preferente que se anide en nuestra mente y en nuestras reacciones cuando, cuando estemos en una circunstancia adversa. Quiero terminar con una historia que la hermana platica en este capítulo 5 de los hermanos Wright. Si tenemos la posibilidad de volar, entonces debemos volar. El día 17 de diciembre del año 1903 es el punto clave para la aviación que conocemos en la actualidad. Ese fue el día cuando el Flyer realizó su primer vuelo exitoso en Carolina del Norte. Lo piloteó uno de sus lo piloteó uno de sus inventores acostado sobre la máquina. Este señor era Overbill Wright. Su hermano era Wilbur, el otro inventor. Y él, bueno, uno de ellos iba acostado en la máquina y el otro iba corriendo a su lado. La distancia que recorrió en aquel primer vuelo con motor dirigido solo fueron 37 metros, menos que la longitud de la cabina de un jumbo en la actualidad. Quizá parezca insignificante, pero supuso el inicio de una nueva era. En menos de 70 años, el hombre llegó a la luna. Los hermanos Wright habían abierto un camino que otros pronto seguirían. Todo comenzó desde su niñez. Los hermanos Wright tuvieron el gran deseo de volar, en tiempos cuando hacerlo era solo el privilegio de las aves. Lograron su meta partiendo de una visión que nació así. Un día estaban en casa cuando su papá llegó con un juguete nuevo, un objeto extraño para ellos, que el papá debía de lanzar al aire para jugar con él. No sabían lo que iba a suceder, pero resultó que el objeto eh, salió por una ventana y no salió y se cayó, sino que se elevó y luego de unos segundos empezó a caer. Les impresionó que un objeto pudiera deslizarse por el aire sin caer de inmediato. Allí supieron que existía la posibilidad de volar. Pero no solamente eso, sino que tuvieron la convicción de que si tenían la posibilidad, entonces debían volar. A mí me encantó esta historia de los hermanos Wright, porque si tenemos la posibilidad de creer, hermanas, si, si tan solo tenemos esa posibilidad, entonces, ¿por qué no usarla? Debemos creer. Tener fe no solo es usar menos la inteligencia, sino que es usarla más, es usarla mejor y de maneras que usualmente no lo hacen las personas. Simplemente es usar el cerebro más que la gente que no cree. Esa capacidad espiritual en el cerebro humano, solo creyendo y teniendo fe,
se puede explotar. De otra manera, entonces, eso se quedaría como materia gris, sin estrenar. Creer es usar la inteligencia espiritual, es adquirir un conocimiento que excede a todo conocimiento para relacionarnos con Dios y ser todo aquello para lo que Él nos creó. Tener fe es mirar más allá del espejo, mirar más allá de lo tangible. Así es que creo que tenemos un gran reto. El día de hoy, el capítulo, sé sabia al creer. Toma decisiones que te acerquen a Dios. Y hemos estudiado en estos últimos capítulos. ¿Cómo puedo ser sabia? Pues el principio de la sabiduría es tu relación con Dios. Eso es básico. El temor de Jehová. Que tú tengas esa comunión íntima con el Señor para que Él te diga lo que Él quiere para tu vida. Que Él esté presente en cada una de tus decisiones y que la fe esté tan arraigada en tu vida que eso, a pesar de las dificultades o los embates que estés atravesando, te permita estar firme y te permita caminar de acuerdo a lo que Él tiene proyectado para tu vida. Permite que el Señor siembre esos sueños en tu vida y no dejes de soñar. Los sueños que el Señor probablemente puso cuando tú eras una niña, son parte de lo que Él estaba pinceleando, que Él quería para tu vida. Son esos destellos que Él quiere para ti. Así es que dispón tu vida en las manos de Dios y pídele que Él te dé sabiduría. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque siempre traes aliento a nuestro corazón, a nuestra vida y también porque podemos ver lo importante que es estar firmes en que la fe que nosotras hemos estado estudiando, Señor, tiene que ver con nuestra relación contigo. No es simplemente creer, no es simplemente lo que yo voy a hacer, sino depositar mi vida en ti y en confiar en que tú estás obrando. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que en esos lugares, como dice aquel canto, en donde nosotros pensamos que no hay vereda, que no hay camino, tú puedes hacer sendas especiales y maravillosas para cada una de nosotras, para nuestras familias, para nuestros trabajos, para nuestros proyectos. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por este tiempo en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana, las que están conectadas por YouTube. Las demás, no se despeguen, espérenme tantito.